Llevo 5 años casado con Valentina y puedo decir, con la honestidad que da el tiempo, que los primeros 2 años de ese matrimonio estuvieron atravesados por algo que no supe nombrar hasta mucho después. No fue la relación con Valentina, eso siempre fue sólido. Fue lo que había alrededor. Lo que venía de afuera y entraba a la casa de maneras que yo no veía llegar. Su madre se llamaba Graciela. Digo se llamaba no porque haya muerto, sino porque ya no forma parte de nuestras vidas de ninguna manera significativa. Y hablar de alguien en pasado cuando todavía existe es una decisión que uno toma cuando lo que esa persona representó ya terminó. Para mí, Graciela es pasado. Así la voy a contar. Graciela tenía 58 años cuando Valentina y yo nos casamos. Era directora de una escuela primaria en Mendoza, Argentina, ciudad donde vivían ella y Valentina antes de que Valentina se mudara a Buenos Aires para estar conmigo. Bien presentada, articulada, con el tipo de inteligencia verbal que te hace pensar, la primera vez que la conoces, que es una persona con quien vas a poder tener conversaciones reales. Me cayó bien en el primer encuentro. En el segundo también. Fue en el tercero cuando algo cambió de posición en mi percepción de ella. No sé describir ese cambio de otra manera, no fue un evento ni una frase ni un gesto específico. Fue algo más parecido a cuando un cuadro que siempre estuvo colgado en un ángulo levemente incorrecto de pronto te resulta imposible de ignorar. El cuadro es el mismo. Pero ya no podés no verlo. Lo que voy a contar no es una historia de insultos ni de interferencia abierta en el matrimonio. Eso hubiera sido más fácil de manejar. Es una historia de algo más difícil de sostener como evidencia frente a otros, un patrón. Una serie de cosas pequeñas, cada una explicable por separado, que juntas construían algo que no tenía nombre pero que tenía peso. El primer elemento del patrón apareció a los 3 meses de casados. Valentina trabajaba en una empresa de diseño con horarios largos, y yo trabajaba desde casa como consultor de sistemas, lo que significaba que pasaba muchas horas solo en el departamento. Un martes a la tarde, Graciela llamó al fijo del departamento. No al celular de Valentina, al fijo, que casi nadie usaba. Atendí. Me saludó con calidez, me preguntó cómo estaba, me preguntó por el trabajo, me preguntó cómo estaba el departamento. Una conversación de 20 minutos que en la superficie era completamente normal y que sin embargo me dejó con una incomodidad que no supe ubicar. Cuando Valentina llegó esa noche le conté que su madre había llamado. Me dijo que raro, que generalmente le escribía por WhatsApp. Le pregunté si tenía el número del fijo anotado en algún lado. Me dijo que no lo sabía, que quizás lo había buscado. 2 semanas después, Graciela llamó de nuevo al fijo. Mismo horario, tarde, cuando Valentina no estaba. Esta vez la conversación duró 35 minutos. Habló de Valentina, de su infancia, de cosas que había hecho de chica que según Graciela yo debería saber. Historias aparentemente afectuosas sobre la niñez de mi mujer que sin embargo tenían, si uno prestaba atención, un denominador común. En todas ellas Valentina salía como alguien que necesitaba ser guiada, corregida, rescatada de sus propias decisiones. No lo noté en el momento. Lo noté después, cuando empecé a contar. Durante los siguientes 4 meses, Graciela llamó al fijo exactamente 11 veces. Siempre de tarde, siempre cuando Valentina no estaba, siempre con una duración de entre 20 y 40 minutos. Nunca cuando Valentina estaba en casa. Nunca al celular de ninguno de los dos. Le pregunté a Valentina si su madre llamaba frecuentemente al fijo cuando ella vivía en Mendoza. Me dijo que no, que casi nunca usaban el fijo, que era básicamente un número que habían mantenido por costumbre. Le conté que me había llamado varias veces mientras ella no estaba. Valentina frunció el ceño y dijo que le iba a preguntar. No sé qué le preguntó ni qué le respondió Graciela. Lo que sé es que las llamadas al fijo se detuvieron y fueron reemplazadas por visitas.
Graciela vivía en Mendoza, a 6 horas de Buenos Aires en bus. No era una distancia que justificara visitas frecuentes. Pero en el primer año de matrimonio vino 5 veces. No visitas largas, de 3 o 4 días cada una. Siempre avisando con poco tiempo, siempre con una razón concreta que sonaba razonable, una cita médica en Buenos Aires, una amiga a quien visitar, un trámite que no podía hacer en Mendoza. Las razones eran siempre distintas. El patrón era siempre el mismo. Lo que empecé a notar durante esas visitas era esto: Graciela observaba. No de manera obvia, no con la incomodidad de alguien que mira fijo. Era una observación lateral, periférica, el tipo de atención que parece estar en otra parte pero que no pierde ningún detalle. Miraba cómo Valentina y yo nos relacionábamos con una atención que excedía el interés natural de una madre por la vida de su hija. Miraba la dinámica de las conversaciones, quién cedía en qué, quién tomaba las decisiones pequeñas de la convivencia cotidiana. Y después de cada visita, en los días siguientes, Valentina cambiaba. No drásticamente. No de una manera que yo pudiera señalar con el dedo y decir, esto cambió. Era más sutil que eso. Era una fricción que no había estado antes, pequeñas resistencias en lugares donde antes no había resistencia. Una distancia de temperatura que aparecía sin razón aparente y que desaparecía gradualmente en el transcurso de 1 o 2 semanas. Hasta la siguiente visita. Tardé 6 meses en conectar las dos cosas. En darme cuenta de que el patrón era consistente, visita de Graciela, seguida de periodo de fricción en la relación, seguida de normalización, seguida de nueva visita. Cuando lo conecté, lo primero que pensé fue que estaba siendo paranoico. Que era fácil construir patrones cuando uno los busca. Que cualquier visita familiar generaba algo de ajuste en la dinámica de pareja y que atribuirlo a intención era darle demasiado crédito a la causalidad. Lo segundo que pensé fue que había una manera de verificarlo. Empecé a llevar un registro. No un diario, nada elaborado, simplemente anotaciones en una app de notas del teléfono. Fecha de cada visita de Graciela. Duración. Cualquier cosa que notara diferente en Valentina en los días posteriores. La temperatura de las conversaciones, los temas que aparecían, los roces que surgían. Lo hice durante 8 meses. Al final de esos 8 meses tenía 7 visitas registradas y 7 periodos posteriores de fricción, cada uno con características similares. Los temas que generaban tensión en esos periodos no eran aleatorios, eran temas específicos que aparecían de manera recurrente. Mi trabajo desde casa y si eso era suficientemente estable. La relación con mi propia familia. Las decisiones económicas que tomábamos juntos. Todos eran temas que Graciela había tocado en conversaciones con Valentina, que yo no había escuchado directamente pero que Valentina mencionaba de manera casual. Que su mamá había dicho que trabajar desde casa era inestable a largo plazo, que su mamá había comentado que mi familia era complicada, que su mamá pensaba que la decisión de no comprar un departamento todavía era un error. Cada uno de esos comentarios llegaba a Valentina de manera individual, sin cadena visible. Pero juntos formaban una narrativa. Una narrativa sobre mí que Graciela estaba construyendo de a poco, ladrillo por ladrillo, en cada conversación con su hija. No era violencia. No era agresión. Era algo más paciente y más preciso que eso. Decidí hablar con Valentina. No con el registro de notas ni con acusaciones, con una conversación honesta sobre lo que había notado y cómo me hacía sentir. Me preparé para esa conversación durante días, pensando en cómo decirlo sin que pareciera un ataque a su madre ni una demanda de que eligiera. La noche que iba a tener esa conversación, Valentina llegó del trabajo con el teléfono en la mano y una expresión que no era la suya. Me dijo que su madre la había llamado y que estaba preocupada. Que había notado que yo parecía distante en las últimas visitas.
que le había preguntado si todo estaba bien entre nosotros. Me quedé quieto un momento. Le pregunté cuándo había hablado con su madre. Me dijo que esa tarde. Le pregunté si le había contado que nosotros íbamos a tener una conversación importante esa noche. Me miró. Me dijo que no, que por qué le preguntaba eso. No respondí. Porque no había respuesta que no sonara a lo que en ese momento sonaba, a la certeza de que Graciela había llamado ese día específico por una razón. De que sabía, de alguna manera que yo no podía probar, que algo estaba a punto de cambiar. Y que había llamado primero. Tuve la conversación igual. Valentina me escuchó. Al principio se puso defensiva, que era lo esperable. Después, a medida que yo hablaba, algo en su cara cambió. No fue la conversación de una noche, fue el principio de un proceso que nos llevó meses y que incluyó terapia de pareja y, eventualmente, conversaciones muy difíciles con Graciela. Lo que salió de esas conversaciones fue suficiente para que Valentina tomara decisiones sobre la relación con su madre que fueron de ella y que no me corresponde detallar acá. Lo que sí puedo decir es esto: hay formas de hacerle daño a alguien que no dejan marca visible. Que son tan graduales y tan bien calibradas que quien las sufre tarda en ver el patrón. Que funcionan precisamente porque nadie las cree cuando las describe, porque cada elemento por separado parece pequeño. El miedo que me dio Graciela no fue el miedo de los gritos ni el de las confrontaciones. Fue el miedo de darme cuenta, tarde, de lo cerca que había estado de perder algo importante sin haber visto venir lo que lo estaba erosionando. Ese miedo no se olvida. Ese miedo enseña. Quiero empezar con un dato concreto porque creo que lo concreto ancla estas historias mejor que cualquier introducción. El 14 de marzo de 2021, un domingo a las 7:40 de la mañana, escuché la puerta de mi departamento abrirse. No el timbre, la puerta. El sonido inconfundible de una llave entrando en la cerradura y el mecanismo girando. Valentina dormía a mi lado. Yo acababa de despertar. El departamento era nuestro, vivíamos solos, y la única llave extra que existía estaba en casa de mis padres para emergencias. Me levanté. Salí al pasillo. En la entrada del departamento, quitándose el abrigo con la naturalidad de alguien que llega a su propia casa, estaba Mirta. Mi suegra. Con su propia llave. Retrocedo un poco para dar contexto. Me llamo Diego, tengo 37 años, soy ingeniero hidráulico, y llevo 4 años casado con Sofía. Sofía es hija única, su padre murió cuando ella tenía 17 años, y la relación con su madre, Mirta, siempre fue lo que yo describiría como una relación de dos personas que han vivido demasiado tiempo siendo la única compañía de la otra. No fue una relación tóxica en la superficie, fue una relación muy densa, sin los espacios que normalmente existen entre una madre y una hija adulta. Sin la distancia saludable que permite que los dos sean personas separadas en vez de una extensión de la otra. Sofía era consciente de eso. Era uno de los temas que habíamos hablado antes de casarnos, con honestidad. Ella sabía que la dependencia era mutua, no solo su madre dependía de ella, sino que ella, en ciertos aspectos emocionales, dependía de su madre de maneras que le costaba reconocer. Fue parte de lo que trabajó en terapia individual antes y durante nuestra relación. La llave no era el primer signo, pero fue el más concreto. Me quedé parado en el pasillo mirando a Mirta durante unos segundos que se sintieron más largos de lo que fueron. Ella me miró con una expresión que no era de culpa sino de algo más parecido a la determinación de alguien que ha decidido que lo que está haciendo es correcto y no está dispuesta a defenderlo porque para ella no necesita defensa. Me dijo buenos días. Me dijo que había venido a sorprender a Sofía, que era su cumpleaños al día siguiente y que había pensado que podían desayunar juntas.
Me dijo que tenía medialunas de la panadería que a Sofía le gustaban. Todo lo que dijo era verdad, era el cumpleaños de Sofía al día siguiente, las medialunas eran de la panadería correcta, la intención declarada era afectuosa. Pero había entrado a mi casa con una llave que yo no sabía que existía, a las 7:40 de la mañana de un domingo, sin avisar. Le pregunté, con la calma de alguien que está haciendo un esfuerzo considerable para mantener la calma, cómo tenía llave de nuestro departamento. Me dijo que Sofía se la había dado. Sofía apareció en el pasillo en ese momento, alertada por las voces. La secuencia de su cara en los siguientes 3 segundos fue, sorpresa al ver a su madre, algo parecido a la ternura, y después, cuando me miró a mí y leyó mi expresión, algo que se parecía mucho a la conciencia de un error. Ese desayuno fue tenso de una manera que ninguno de los tres nombró directamente. Mirta se quedó hasta el mediodía. Cuando se fue, tuve la conversación con Sofía. Me dijo que le había dado la llave hacía 3 meses, en un momento en que yo había estado de viaje una semana por trabajo y ella se había sentido sola. Que no había pensado en decirme porque no había pensado que su madre la usara así. Que lo sentía. Le dije que lo que me importaba no era la llave en sí sino la decisión de dársela sin contarme. Que esa decisión, tomada sola, era la que necesitábamos hablar. Fue una conversación difícil pero honesta. Sofía le pidió la llave a su madre esa misma semana. O eso me dijo. 4 semanas después, un miércoles al mediodía, llegué a casa antes de lo esperado porque una reunión se había cancelado. Abrí la puerta y escuché voces adentro. Sofía no debería estar en casa, trabajaba hasta las 6. Entré. Mirta estaba en el living. Sola. Con el teléfono en la mano, hablando por videollamada con Sofía. Cuando me vio, cortó la llamada con una naturalidad que me heló la sangre en un sentido que no es metafórico. No se sobresaltó, no se puso colorada, no hizo el gesto de alguien que es sorprendido haciendo algo que sabe que no debería hacer. Me saludó con el mismo buenos días de la primera vez, aunque era mediodía, y me dijo que había venido a dejar unas cosas que Sofía le había pedido. Le pregunté cómo había entrado. Me dijo que con la llave. Le dije que esa llave había sido devuelta. Me dijo que tenía una copia. No lo dijo como confesión ni como provocación. Lo dijo como dato. Con la calma de alguien que informa algo que considera una medida razonable y que no entiende por qué el otro no lo ve así. Estuve un momento en silencio mirándola. Mirta me sostuvo la mirada con esa misma expresión de determinación tranquila que había tenido la primera vez. Una mujer de 55 años, bien vestida, con medialunas en una bolsa de papel y una copia de llave de mi departamento que había sacado sin decírselo a nadie. Le dije, con la misma calma que pude sostener, que esa tarde íbamos a cambiar la cerradura. Que le agradecía que me lo hubiera dicho directamente. Y que cuando Sofía llegara, los tres íbamos a tener una conversación. Mirta asintió. Se sirvió un vaso de agua de mi cocina. Se sentó en mi sillón. Y esperó. Esa tarde cambiamos la cerradura. La conversación con los tres fue la más difícil que había tenido hasta ese punto en 4 años de relación con Sofía. No por los gritos, que no los hubo. Por la claridad de lo que salió. Mirta no creía haber hecho nada malo. Lo explicó con una coherencia interna que, si uno la escuchaba sin el contexto de lo que había pasado, casi tenía sentido. Ella era la madre de Sofía. Sofía era su única hija. Cuidar a Sofía era su función y su derecho y ninguna cerradura cambiaba eso. Sofía le dijo, con una firmeza que me sorprendió y que sé que le costó, que su departamento era de los dos y que entrar sin permiso no era cuidado. Que era otra cosa. Mirta se fue sin terminar el café. No volvió a entrar sola al departamento. Pero la dinámica que esa llave representaba, la convicción de que el espacio de su hija era también el suyo,
tardó mucho más en cambiar. Requirió terapia, límites repetidos y conversaciones que ninguno de los tres disfrutó. Lo que aprendí de todo eso es algo que parece simple pero que cuesta mucho aplicar, que el amor sin límites no es amor generoso. Es amor que no puede tolerar que el otro sea una persona separada. Y que ese tipo de amor, cuando viene de una madre hacia una hija adulta, se parece más a la posesión que a otra cosa. La posesión da miedo, aunque venga con medialunas. Hay personas que te hacen sentir observado sin mirarte. No sé si es algo que se puede explicar en términos de lenguaje corporal o de microexpresiones o de cualquiera de esas categorías que la psicología usa para hacer manejable lo que de otra manera parece demasiado intuitivo. Para tomarlo en serio. Lo que sé es que existe, que es real, y que la primera vez que lo sentí con esa intensidad fue la primera vez que conocí a la madre de Camila. Elena. 61 años en ese momento. Profesora universitaria de sociología, jubilada anticipada por razones que nunca quedaron del todo claras. Vivía sola en un departamento grande en el barrio El Poblado de Medellín, Colombia. Rodeada de libros y de una colección de plantas que según Camila había empezado a acumular después de que su padre se fue y que para cuando yo la conocí ocupaba prácticamente cada superficie horizontal del departamento. Conocí a Camila en 2019. Nos hicimos novios a los 3 meses. Ella vivía en Bogotá, donde trabajaba como abogada, y viajaba a Medellín a visitar a su madre aproximadamente una vez al mes. Cuando empezamos a ponernos serios, las visitas a Medellín se volvieron visitas de los dos. La primera vez que fui fue en diciembre de 2019. Camila me había hablado de su madre con una honestidad que agradecí. Me había dicho que Elena era una mujer inteligente y muy formada, pero que la relación con ella requería paciencia porque tenía maneras de relacionarse que no todo el mundo toleraba fácilmente. No me dio detalles específicos. Me dijo que lo iba a entender cuando la conociera. Lo entendí bastante rápido. Elena nos recibió con una cordialidad que era real pero que tenía una capa debajo que era otra cosa. Me saludó, me hizo pasar, me ofreció café, me preguntó por mi trabajo, por mi familia, por Bogotá. Una anfitriona perfecta en la superficie. Pero desde el primer momento, mientras hacía todo eso, me miraba. No de la manera en que la gente mira a alguien que está conociendo, evaluando, tratando de ubicar. Era una mirada diferente. Más fija, más sistemática, como alguien que no está mirando para conocer sino para algo que va más allá del conocimiento. Como si estuviera buscando algo específico y tuviera todo el tiempo del mundo para encontrarlo. Esa primera visita duró 3 días. Durante los 3 días, la mirada no cambió. Me fui de esa primera visita con 2 certezas y una pregunta. Las certezas eran que Elena era extraordinariamente inteligente y que me tenía evaluado de una manera que sería lo que cualquier madre hace con el novio de su hija. La pregunta era qué estaba buscando. La respuesta fui entendiéndola de a poco, a lo largo de los meses siguientes. Elena tenía la costumbre de hacer preguntas. No preguntas agresivas ni preguntas trampa, preguntas genuinamente interesantes, del tipo que hace una socióloga que pasó décadas estudiando comportamiento humano. Preguntas sobre mis decisiones, mis motivaciones, mis relaciones. Preguntas que te hacían pensar antes de responder y que cuando respondías generaban nuevas preguntas que iban más profundo. En otras circunstancias, con otra persona, hubiera disfrutado ese tipo de conversación. Con Elena, el problema era el uso que hacía de las respuestas. Lo que fui notando, durante el primer año de visitas mensuales a Medellín, era que la información que yo daba en esas conversaciones aparecía después, transformada, en las conversaciones que Elena tenía con Camila. No de manera literal, de manera procesada.
Algo que yo había dicho sobre mi relación con mi familia de origen aparecía semanas después como una reflexión de Camila sobre si yo era alguien emocionalmente disponible. Algo que había dicho sobre mis ambiciones profesionales aparecía como una pregunta de Camila sobre si yo era suficientemente estable para una relación seria. No eran acusaciones. Eran dudas. Dudas que Camila planteaba como propias, genuinamente, porque las había incorporado como propias. Pero que tenían el sello de origen de las conversaciones con Elena. Tardé tiempo en verlo porque cada duda de Camila era razonable en sí misma. Era el patrón lo que no era razonable, que todas surgieran después de las visitas a Medellín y que todas giraran alrededor de las mismas áreas que Elena había sondeado con sus preguntas. Un domingo de mayo de 2021, mientras Camila estaba en la ducha después de llegar de una visita sola a su madre, encontré el teléfono de Camila desbloqueado sobre la mesa con una conversación de WhatsApp visible. No lo busqué, estaba ahí, pantalla encendida. Era una conversación con Elena. El último mensaje, de Elena, decía: pensá en lo que te dije sobre el tema del dinero. Esas cosas se ven al principio pero después es tarde. No leí más. No porque no quisiera, porque supe que si leía más iba a tomar decisiones desde la rabia y que esas decisiones no iban a ser las mejores. Hablé con Camila esa noche. No le conté lo del mensaje porque no quería que la conversación se centrara en la violación de privacidad que hubiera sido leer su teléfono, aunque no lo había buscado. Le conté lo que había notado durante 2 años, el patrón, la secuencia, la correlación entre las visitas y las dudas. Camila me escuchó en silencio. Cuando terminé, no se puso defensiva. Me dijo que lo había notado también, en parte. Que había habido momentos en que había reconocido que una duda que pensaba que era suya venía de algo que su madre le había dicho. Pero que no había sabido cómo nombrarlo sin sentir que estaba traicionando a su madre o construyendo algo que quizás no era tan grave. Le pregunté qué creía que estaba haciendo Elena. Camila tardó en responder. Miró por la ventana un momento. Y me dijo algo que me pareció la descripción más precisa que había escuchado de lo que había vivido en 2 años. Me dijo que su madre era una mujer que había perdido el control de su propia vida en varios momentos importantes, cuando su padre los abandonó, cuando tuvo que dejar la universidad antes de tiempo, cuando Camila se fue a vivir a Bogotá. Que cada vez que sentía que algo importante se le escapaba de las manos, Elena hacía lo que hacía con todo lo que no podía controlar directamente, lo estudiaba. Lo analizaba hasta entenderlo tan bien que podía influir en él desde adentro, sin que nadie lo viera como control porque se parecía a la conversación y al consejo y al interés genuino. Me dijo que yo no era la primera pareja a la que Elena había tratado así. Que el novio anterior había durado 2 años y que la relación había terminado entre otras cosas porque él había sentido exactamente lo que yo describía sin poder probarlo. Le pregunté si ella creía que su madre lo hacía conscientemente. Me dijo que sí. Que su madre era demasiado inteligente para que fuera inconsciente. Que lo hacía con la convicción de que cuidar a Camila significaba controlar las variables que podían hacerle daño y que yo era una variable. Esa conversación fue un antes y un después. No en el sentido de que todo se resolvió, en el sentido de que dejamos de fingir que el problema no existía. Lo que vino después fue largo y complicado. Camila tuvo conversaciones con Elena que fueron de las más difíciles de su vida. Elena no lo tomó bien, hubo semanas de silencio, hubo un periodo en que Elena le dijo a Camila que yo la estaba alejando de su familia, que era exactamente lo que haría alguien que tiene algo que ocultar. Fue la frase que más miedo me dio en todo este proceso. No porque fuera violenta, porque era perfecta. Era la frase que ponía a Camila en una posición en que defenderme parecía confirmar lo que Elena decía. Una trampa lógica sin salida visible que Elena había construido con la precisión de alguien que ha pasado décadas estudiando cómo funcionan las personas. Camila encontró la salida de todas formas.
no la que Elena había preparado, la suya propia. Que fue entender que el amor de su madre era real y que el daño que hacía también era real, y que las dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Nos casamos en noviembre de 2022. Elena fue al casamiento. Se sentó en la primera fila, del lado de Camila, y durante la ceremonia me miró exactamente como me había mirado la primera vez que la conocí. Con esa fijeza sistemática de alguien que busca algo específico y tiene todo el tiempo del mundo. Lo que cambió es que esta vez yo le sostuve la mirada. Y que esta vez, creo, ella supo que yo ya sabía lo que buscaba. Y que no lo iba a encontrar.